Bueno, estamos con el doctor Andrés Rubilar, director médico de Clínica Chillán, para conversar sobre todo lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus, específicamente viéndolo desde el punto de vista local. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Arnoldo, nuevamente un grato placer poder entrar a una conversación porque eso es lo que habitualmente hemos hecho en la entrevista. Lo comentábamos hace un ratito atrás, en un momento histórico, ni siquiera a nivel local, sino que a nivel país, a nivel mundial. Y nada, pues yo creo que de pronto tendremos cosas para contar, espero, y digo, sí, espero a los nietos, ¿cierto?, de cuando nos tocó pasar esta situación de la pandemia con coronavirus. Doctor, ahora, como primera pregunta, igual me gustaría que me diera, ya habiendo pasado prácticamente 2 meses de lo que es la pandemia en sí ya presente, ¿cierto?, acá en Chile, ¿cuál vendría siendo la radiografía que haría usted respecto del coronavirus acá en Ñuble y específicamente en Chillán? ¿Por qué se lo pregunto? Porque también han habido muchas voces, bueno, las redes sociales dan para bastante, que habla sobre el colapso un poco, ¿cierto?, de lo que es el hospital, de lo que es la clínica. Me gustaría que me comentara justamente cuál es el momento actual. Bueno, la verdad que efectivamente no nos habíamos dado cuenta que había pasado tanto rato, pero efectivamente por ahí como desde el 6 de marzo estamos con esta situación distinta del mundo, del punto de vista de la salud pública. Mira, a nosotros nos ha tocado muy de cerca como entidad de la salud, si bien estamos en el mundo privado, no estamos pero para nada ajenos a todo lo que ha significado la situación en el mundo público. Y te lo digo porque hemos estado desde el minuto uno en concordancia, en comunicación con las autoridades sanitarias, entiéndase la CIDEMI y en nuestro caso el Servicio de Salud Ñuble. Hemos participado en reuniones tripartitas en donde ha habido coordinación y de alguna manera nosotros nos hemos puesto a disposición de las directrices que ellos han emitido en torno a esta pandemia. Nosotros en ningún caso nos hemos arrancado con los tarros y mucho menos hemos pretendido levantar la bandera de los que sabemos todo lo que hay que hacer en coronavirus, porque la verdad es que estamos todos aprendiendo, estamos todos de alguna manera cometiendo algunos pequeños errores, ojalá cada vez sean los menos, porque tenemos que ir en pro de la gente, en pro de efectivamente darle la mayor seguridad a ellos. Y yo te diría que esto de la pandemia es algo que llegó para quedarse, ¿Ya? o si bien estamos hablando de que ya hubiese sido como hace mucho rato, hace 2 meses, muy probablemente nos queden 3, 4 meses por delante. Yo creo que se pensó que esto iba a ser mucho más potente, con mucha más llegada de pacientes, y la verdad que al principio sí lo fue, pero fue una tremenda oleada, y ¿Ya? como lo están diciendo, viene una segunda oleada, o sea, efectivamente todas las epidemias tienen una suerte de oleaje, en donde vienen una cantidad de lesionados, de víctimas, ¿cierto?, o afectados, contagiados, y después baja esta presión y nuevamente hay que prepararse para la segunda venida. Y sin lugar a dudas estamos en eso y la visión en la que yo tuviera que hacer un resumen es que nosotros tenemos que ir por la seguridad en nuestro caso de dos clientes, ¿no? ¿Ya? El cliente interno y el cliente externo, ¿me entiendes? Ujú. Nosotros tenemos que velar por nuestros doctores, que efectivamente ellos se sientan absolutamente seguros, que están actuando protegidos ante el posible contagio, Claro. y los pacientes que nos lleguen a consultar, nos consulten efectivamente, valga la redundancia, ¿Sí? con la seguridad de que no van a sufrir un contagio, que efectivamente ellos pueden asistir a clínica, en este caso, de manera de que no les resulte perjudicial. Entonces, Exacto. yo diría que la gran ganadora, el gran resumen de qué hemos aprendido nosotros en este tiempo es que los elementos de protección personal, Ujú. entiéndase con la misma mascarilla con la que yo te estoy hablando ahora, porque me pillaste en otro recinto de salud, yo tengo un mundo público que aún me queda, aún me pertenece, estoy en el hospital de San Carlos en este minuto haciendo mi turno. Por eso estoy con la vestimenta tal cual, estoy en la UTI del hospital. Entonces, estos elementos de protección personal yo creo que es lo que tenemos que sacar como gran resumen. Llegaron para quedarse. Yo creo que son parte de aquí para adelante de la norma de la atención, porque este virus, como estamos conversando, ¿Sí? tiene oleadas, a lo mejor estamos en una segunda oleada que a lo mejor no va a ser tan fuerte, pero sí vamos a tener nuevamente un alza, porque se levantó la cuarentena en nuestra ciudad, eso va a permitir mayor circulación de las personas, esa circulación de las personas, querámoslo o no,
nuestra cultura es la cultura chilena, y Ujú. como tal, el distanciamiento, la utilización de mascarillas no va a ser tan exacto o tan pulcro como nosotros deseáramos. Y eso va a levantar el número de contagiados. Sin lugar a dudas, va a estar presente con nosotros por mucho tiempo más, y de alguna manera lo que hemos ido logrando como país Sí. es bajar esta curva, que es de verdad que efectivamente ha tenido una entrada más lenta, y que es lo que todos queríamos. A lo mejor no es lo ideal, a lo mejor podríamos haberlo hecho un poco mejor, a lo mejor algunas medidas podrían haber sido un poco más intensas, Ujú. pero el resumen, cuando uno tira la raya para la suma, yo Sí. siento que efectivamente se produjo un menos impacto en nuestros centros de salud, tanto privado como público. Y justamente de esto último que usted me está comentando, me gustaría que, además, como director médico de Clínica Chillán, cuénteme justamente cómo lo ha vivido la clínica, cuáles son las medidas que se han tomado al respecto. Sí, mira, lo que hay que también señalar que nosotros como mundo privado pertenecemos a un holding, y ese holding tiene 4 clínicas a su haber: la clínica El Loa, la clínica Puerto Montt y la clínica universitaria de Concepción. Ujú. Y de las 4 clínicas, en algún momento la que destacaba lejos por el problema coronavirus éramos nosotros, como ciudad de Chillán, Claro. donde después la región metropolitana, ¿cierto?, rápidamente nos instalamos como un foco eh, del Wuhan, de China en el fondo, o el área norte de Italia, ¿cierto? Nosotros nos veníamos asimilando Chillán al principio de la pandemia como que éramos el símil de eso. Y lo vivimos en carne propia. Nosotros tuvimos que dejar o hacer una infraestructura de atención en nuestra clínica. Nosotros tuvimos que dividir tanto la urgencia como el mundo hospitalizado, entiéndase el médico quirúrgico, donde están los pacientes menos graves, o Sí. de atención habitual de hospitalización, en un área respiratoria, o los pacientes COVID, y otra área no respiratoria, dividida efectivamente por construcción propiamente tal, una puerta que los dividía, y hacia ese lugar los que entrábamos, nos entrábamos y seguimos haciéndolo, a una vestimenta distinta a la habitual, es decir, con todo lo que significa la protección personal, de cubierta con un traje, ¿cierto? Las mascarillas, que son un poco más potentes que esta que estoy usando yo en este minuto, son las famosas N95. Y de la misma manera lo hicimos en la urgencia, y de la misma manera lo seguimos haciendo en la UCI. Nosotros tenemos nuestra UCI, que tiene por un lado los pacientes respiratorios COVID, y en otra sección están los pacientes no respiratorios. Y creo que esa decisión, esa organización, esa armazón que hicimos, nos permitió destacarnos un poco, o tener mucho menos posibilidades, porque aquí nadie puede cantar victoria hasta cuando se acabe esto, que va a ser en mucho tiempo más allá. No, claramente. Perfectamente uno puede dar con un disparo en los pies, estoy diciendo que no nos ha pasado nada, pero efectivamente esta organización nos permitió a disminuir muy, muy, muy abajo los riesgos, tanto para mis funcionarios como para la población que seguía buscando los servicios de Clínica Chillán. La clínica claramente se afectó desde el punto de vista de la cantidad de gente que apareció a consultar, porque todo lo que significó las consultas electivas, las cirugías electivas, se acabaron, ¿te fijas? Y desde Claro. el punto de vista económico eso no es menor. Mm. Somos una pyme grande, por decirlo así, ¿ya? Pero la verdad que ha sido muy responsable nuestro, en este caso, dueño, ¿cierto?, de este holding de clínica, en donde han sido responsables con sus trabajadores, y hemos seguido trabajando a la par, y hemos ido adecuando algunas funciones en alguna área donde no se estaba haciendo mucha producción o gestión. Se transformaron esos trabajos a las otras áreas donde sí se estaba haciendo Claro. producción o necesidad. Por decirte algo, como no estábamos operando, esa gente que no se estaba ocupando se Ujú. llevó a la urgencia, y también se llevó a la UCI, ¿te fijas? Entonces, Claro. nuestra gente siguió con su trabajo, y eso para nosotros es como persona, es algo muy loable, que ellos se sintieran seguros, no solo en que iban a tener la capacidad de que no contagiarse, sino que además que contaban con su trabajo. Doctor, bueno, y un poco, según lo que usted me respondió, sobre todo, digamos, en la primera pregunta, cuando me mencionó el tema justamente, ¿cierto?, de que todos sabemos que se levantó el tema de la cuarentena que va a empezar a regir ahora, el levantamiento de la cuarentena. Usted, por este análisis que me ha hecho justamente y que nos ha hecho a Nos Magazine, ¿usted cree que era la decisión más adecuada o no? Quizás fue muy prematura. Mira, la epidemiología, la estadística, uno puede manejarlas bastante a antojo de cómo uno quiere mostrar lo que quiere mostrar, Ujú. valga mucho la redundancia.
Hay una estadística que habla de la incidencia, ¿no? Que son los casos nuevos que estamos teniendo. En la medida que nosotros no dejemos de tener casos nuevos, es muy complejo decir con tanta certeza y seguridad que no nos va a pasar nada. Y nosotros hemos seguido con una tasa de incidencia bien alta. ¿Ah? Cuando tú ves los casos nuevos que se han ido acumulando en el fondo, no hemos dejado de tenerlos. Y eso habla que efectivamente está en circulación el virus. Si a eso le agregamos que nuestra capacidad de testeo, nuestra capacidad de toma de examen de PCR, si bien es mejor que en otros países, yo también eso hay que darle un reconocimiento, ¿Sí? seguimos estando cortos, seguimos quedándonos bajos. Entonces, cuando se toman estas decisiones, yo siento que también están en relación a que no podemos tener una economía que se nos venga al piso, que se nos venga al suelo. Mm, Entonces, hay una línea muy delgada, por un lado la salud pública y por otro lado la industria, que han estado ahí luchando entre uno y otro. La bien, pública que me dice quédense todo en casa y por otro lado la industria me dice, claro, bueno, nosotros tenemos que seguir brindando atención a la gente que lo necesita. Entonces, las medidas fueron bien tomadas, no fueron bien tomadas. Yo creo que ellos han sido muy responsables en por qué lo hicieron y por qué lo decidieron. Y a mí que me toca como dirección, volver a decirte, darle la seguridad a la gente que va a llegar con nosotros, a que efectivamente nosotros tenemos un propio cordón sanitario. Tú vas a Clínica Castellana y te encuentras con unas fuentes de temperatura, ¿cierto?, para redirigir a los pacientes. Nos encontramos a veces que ni siquiera es el paciente el que viene con problemas, sino que es el acompañante. Y nuestros claro, flujos han hecho que tengamos también una nueva redistribución, ponte tú, en el centro médico. En el centro médico ubicamos a las especialidades que de alguna manera iban a estar en el mundo de la vía aérea, en el mundo respiratorio, lo sí, ubicamos sí, juntos, de manera que la gente en ese sector no se junte con gente que viene, ponte tú, a ginecobstetricia, que uno podría entender que no tiene nada que ver con el mundo respiratorio. exacto, Entonces, ¿a mí qué me queda? En que siento que independiente que se levantara o no se levantara, yo tengo que mantener por muchos meses más, ujú, siendo, pero hasta majadero, en que mi personal mantenga estas medidas de distanciamiento, mantenga la posición del elemento de protección personal, porque es lo único que nos va a salvar. claro. Claro, no exactamente. Doctor, y ahora en cuanto justamente, ¿cierto? Usted lo mencionaba un poco en cuanto al tema del examen. Usted decía que igual ha estado funcionando bien en la práctica del examen COVID-19. Eh, ¿Qué le diría usted justamente a la comunidad que va a ver esta entrevista respecto de en qué momento, ¿cierto?, acudir a tomarse este examen, a lo mejor no cayendo un poco, ¿cierto?, en la paranoia del tema, en pensar que de inmediato, a lo mejor por un síntoma puede tenerlo. ¿En qué momento? Lo digo para en este caso justamente no colapsar lo que es el sistema propiamente tal. Mira, yo creo que hay que hacer siempre un poco de enseñanza también, porque nosotros nos encontramos en esta etapa en la que estamos de la epidemia, en que no solamente contamos con un tipo de examen, que es el RT-PCR, ¿Sí? que se parece mucho a otro examen de PCR que es más habitual para la población, en esto estamos hablando de la tranquistasa reversa, la PCR de tiempo real. Ujú. Ese es con el que se hace el diagnóstico de la enfermedad, el que te determina la carga viral. O sea, ese es indiscutible que hay que hacer y el que hay que estar repitiendo y al cual la población debiera ser de alguna manera sometida. Y yo creo que en la medida que podamos hacer más test, vamos a tener más pacientes sospechosos que van a terminar siendo realmente pacientes que están sufriendo el contagio y los vamos a poder retirar. Si eso se pudiese hacer, fantástico. Si efectivamente el hospital y nosotros también como clínica ¿Sí? mantenemos una buena cantidad de esos exámenes, yo creo que lo vamos a terminar haciendo bien. Nosotros también disponemos de otro examen que es el famoso test rápido, ¿Ya? que lo que te está midiendo es un anticuerpo o inmunoglobulina. Y ahí yo tengo que decir que hay que ser muy respetuoso con la toma de ese tipo de exámenes, porque lo que pasa con ese examen que no es diagnóstico, lo que te está diciendo es que si estuviste enfrentado a la enfermedad y si enfrentado a la enfermedad, esto lo enfrentaste hace poco o ya estás crónico de esta enfermedad, o sea, ya lo hiciste. Ah, ¿Te perfecto. fijas?
Quedamos muchas veces con más dudas que con certezas Claro, cuando te haces ese examen. Incluso la toma de decisiones, qué vas a hacer con ese paciente que se hizo ese examen, es ujú, compleja, porque incluso muchas veces lo que te falta es el primer examen, que es la PCR. claro, Entonces, nosotros hemos dejado como Clínica Chillán, vuelvo a decir, tenemos el examen, pero hemos sido muy respetuosos en no soltarlo a la población a diestra y siniestra, porque lo que te permite ese examen son estudios poblacionales. A lo mejor lo podemos hacer en un mes más, en 2 meses más, y se claro. los tomamos a todos los niños en el colegio, te fijas, o se los vamos para tu radio y se los tomamos a todos, a tu empresa editorial, te fijas, pero hacemos un estudio poblacional con ese tipo de exámenes. Pero es otra historia, es otro mundo, es para saber efectivamente cómo está la población, quiénes ya se han contagiado, quiénes ya lo tuvieron, ¿te fijas? Claro. Entonces, yo primero que debería hacer un poco de enseñanza en que no caigan en la confusión con estos dos tipos de exámenes, y cuando tú me preguntas, yo siento que tú me has preguntado todo el rato por la PCR, RT, PCR, y es algo que a todos los luces nos conviene que se haga y que se haga mucho, porque entre más salgamos con la noticia de que efectivamente somos portadores de la enfermedad, nos quedemos en casa, se disminuye el contagio. Perfecto, perfecto, doctor. Doctor, también, bueno, viene el tiempo más frío, más helado, ¿cierto? Sin ir más lejos vienen las primeras lluvias y de la mano también, digamos, se presentan montones de enfermedades, ¿cierto? Respiratorias, por ejemplo. Eh, ¿Están preparados también, siente usted, como para tomar a ese tipo de pacientes también y poder hacerlos convivir, por así decirlo, con la gente que presente el coronavirus? Sí, tal cual, lo tenemos clarísimo, Arnoldo. Se viene justamente una oleada repesada, no solamente por coronavirus, porque ahora van a convivir este coronavirus con otros virus, y la población afectada se va a extender. En este minuto se ha notado re poco el problema en los niños, pero sin lugar a duda, a principios de mayo, mitad de mayo, vamos a tener muchos niños de alguna manera contagiados con cuadros virales, que va a haber que hacer la diferencia si estamos con coronavirus o estamos con otro tipo de virus. A ver, ahí desde el punto de vista de la salud privada tiene una gran ventaja, ¿no? Claro, Porque como clínica nosotros podemos hacerte, eh, eh, a ver, es delicado lo que te voy a decir, pero efectivamente hay una posibilidad para algunas personas y otras no, mm, porque nosotros tenemos un examen que se llama FIT-Array, no sé, de alguna manera lo has escuchado, pero un examen que te mide el DNA, el RNA de distintos virus, del rinovirus, qué sé yo, del adenovirus, del sincicial, te fijas, entonces tú puedes saber con toda certeza si de qué estás resfriado, de cuál de todos los virus estás resfriado. Y si va- obviamente ese test te sale absolutamente negativo, ya te va quedando con muy poca chance en que a lo mejor sí lo que tienes es coronavirus. Y ahí va- lo que tenemos que hacer es la PCR para coronavirus, ¿te fijas? Y si todo así, tú después quedaras hospitalizado y ujú, quisiéramos saber efectivamente cómo va tu carga de respuesta a la enfermedad, ahí ya te hacemos otro examen que se llama el de anticuerpos o test rápido. Entonces, como Clínica Chillán ya pusimos la infraestructura, estamos armados con un mundo respiratorio y un mundo no respiratorio, en todos sus ámbitos de atención. Entonces, yo tengo que ser súper responsable y decir ujú. que esto de mayor paciente se nos viene, es parte de lo que pasa en invierno y ahora va a estar sobreagregado el coronavirus, entonces no va a ser menor la batalla. Perfecto. Doctor, y para ir cerrando lo que es la entrevista, me gustaría que, así como partió usted haciendo un análisis, ¿cierto?, sobre el momento actual del coronavirus acá en Ñuble, y ahora un poco me decía usted, vamos a tener que aprender a convivir. ¿Cómo lo visualiza usted? Porque también no se habla solamente de 2, 3 meses más, sino que incluso hay autoridades que han hablado de años. ¿Cómo lo proyecta usted? Sí, me la estás poniendo fácil. Bueno, la verdad que es difícil ahí, la comunicación con la mascarilla es muy distinta, no me logra ver el gesto, que la comunicación no verbal siempre es muy importante, así que ha sido pura voz nomás. Pero créeme que ha sido expresión de chutas, las preguntas no están fáciles. Y esto del convivir con esta enfermedad de coronavirus es fácilmente un año más. Un año más y uno va a empezar a respirar recién un poco cuando salga la vacuna. Y Ya. eso es lo que se van a demorar los laboratorios. Antes de eso no van a sacar la vacuna, y yo siento que en ese minuto recién
uno va a poder quedarse tranquilo si efectivamente está enfrentando o no está enfrentando esta enfermedad. Y resulta que de aquí a ese año también nos vamos a dar cuenta de la etiología real de este coronavirus, que efectivamente no está haciendo como patología. Cuando uno enseña patología en la universidad, uno dice cosas. Resulta que aún están en la discusión la autopsia que están saliendo, ¿no es cierto?, en los países europeos, en China, en donde incluso la etiología estaría siendo distinta a la que inicialmente pensábamos, yéndose por el lado un poco más de la coagulación, más que del cuadro inflamatorio, tendríamos que usar más anticoagulante, más que cualquier cosa. Entonces, cuando tú me dices cómo lo visualizo, yo lo visualizo como una cosa de mucho respeto, de mucho aprendizaje, porque ninguno de nosotros en este minuto tiene la verdad. Entonces siento que el resumen, te lo dije hace un rato atrás, pero siento que el minuto que igual tengo que repetirlo, es que nosotros hemos aprendido como mundo salud a que los elementos de protección personal llegaron para quedarse, que efectivamente de aquí para adelante las atenciones tienen que ser con un resguardo tanto para el usuario como para el profesional que está atendiendo, de ambos lados. Te fijas, ser exigible. Y ese sea el estándar de aquí para adelante, yo creo que es la enseñanza en la que estamos aprendiendo. Y además que nos ha venido a significar esta cosa de la separación, ¿cierto? Cómo las relaciones se han deteriorado o se han mejorado, y la mayoría de las veces ha sido para decirnos que todo lo material que tenemos no importa nada, porque pucha que está de menos el abrazo de tu padre, de la mamá, del hijo que está a la distancia. Yo tengo uno que está en Concepción, que no lo he podido ir a ver, o que él no ha podido venir porque no podemos atravesar con facilidad el cordón sanitario. Entonces, ha sido un tiempo de reflexión. ¿Cómo veo el futuro? Que vamos a seguir aprendiendo a esta lección que nos está entregando la naturaleza, a esta lección que nos está entregando la Tierra, en que tenemos que volver a retomar lo que es el ser humano, preocuparnos por el otro. Y nada, pues, a ser humilde, pues no tenemos la verdad aún. Perfecto. Doctor, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista con Nos Magazine y por el tiempo dedicado justamente a ella. No, yo encantado, ojalá que nos salga lo mejor posible, que se entienda la voz, porque está puesta en la mascarilla, que tengo que tenerla, porque estoy aquí en una institución de salud, no puedo estar de otra forma. Un abrazo a la distancia entonces.